Muy buenas noches, televidentes, bienvenidos una vez más a Sana Distancia, saber para prevenir. Saludamos a todas las personas del Gran Santander y de toda Colombia que nos ven a través de los diferentes cableoperadores. También a quienes nos ven por www.canaltro.com. Nuestro tema del día tiene que ver precisamente con la historia y la cultura desde los barrios del Gran Santander, pues es allí donde se originan los momentos y las anécdotas que hacen parte de la memoria de esta región. Pues precisamente el barrio San Luis, el hogar de los pancheros, como se le conoce, es uno de los más antiguos en Cúcuta. Es allí donde se empezó a generar esta expansión de esta ciudad. Pues vamos a conocer un poco de esta historia. Para hablar de la historia de Cúcuta, hay que dirigirnos a sus orígenes, o más bien al lugar donde todo comenzó, el barrio San Luis. El 17 de junio de 1733 la ciudad fue fundada por Juan Rangel de Cuéllar con el nombre de San José de Guasimales en lo que fue un asentamiento indígena, dado en encomienda por Pedro de Ursúa a Sebastián Lorenzo en 1550. Juan Rangel de Cuéllar donó 782 hectáreas para fundar la ciudad, construyendo una iglesia y una plaza para que familias españolas se establecieran en lo que hoy es el barrio más antiguo, llamado también el Hogar de los Pancheros. Allí se fundó nuestra amada Cúcuta, esa Cúcuta que queremos. Es el único barrio de la ciudad de Cúcuta que ha contado con los 4 transportes, el férreo, el aéreo, el fluvial y el terrestre. Actualmente el barrio San Luis es el centro histórico de la ciudad de Cúcuta. Su arquitectura colonial aún perdura y es mantenida, aunque muchas de las casas han dejado de ser habitadas por familias para convertirse en locales comerciales. En esta zona aún habitan descendientes de familias españolas que llegaron por primera vez y por naturaleza católica iban a la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Por su infraestructura la convierte en una de las más icónicas, hoy elevada a Basílica Menor. La iglesia de San Luis tiene un diseño arquitectónico de mucha historia. Allí se encuentra el lienzo de Nuestra Señora de Rosario de Chiquinquirá, que fue rescatada en las aguas del río Pamplonita después del terremoto de Cúcuta. Cuentan los vecinos del sector que anteriormente había un chircal donde se sacaba material rocoso para la producción de ladrillo. Tras años de extracción de sedimentos, se formó una concavidad con fracturas y descubrieron que había agua allí. Desde más o menos en 1984, el pozo natural se le conoce como la Laguna de San Luis. Este pulmón verde dentro de esta ciudad, en el cual por las excavaciones del antiguo chircal tocaron el nivel freático y empezó a originar esa agua, y de la escorrentía de la montaña de la parte superior es la que hace que mantenga esta laguna de San Luis que comunica con el río Pamplonita. El barrio de los Pancheros tiene mucha historia y quien desconoce de ella debe visitarlo para saber de los orígenes de esta ciudad fronteriza, calurosa pero acogedora. Yo como panchero me siento orgulloso de esta distinción que nos dan, porque es un hombre muy tradicional, de mucha historia. Al que no conozca esta historia lo invito a que conozca, se informe, que nos visite a nuestro barrio y que tengamos ese sentido de pertenencia de lo nuestro. Hoy la expansión de San Luis es notoria. El comercio se ha afianzado y ha impulsado la economía de quienes viven en este sector, pero guardando siempre la mística de ser el valle donde nació urbanísticamente San José de Cúcuta. Y precisamente en ese lugar se encuentra la única basílica menor que tiene la ciudad de Cúcuta, como lo es la Basílica Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Y para profundizar en este tema nos acompaña nuestro invitado en el día de hoy, Silvano Pavón Villamizar, quien es historiador de la Universidad Industrial de Santander, a quien le damos la bienvenida a Sana Distancia a esta hora de la noche. Silvano, bienvenido a Sana Distancia. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Ya que estamos hablando de la historia
de la capital norte santandereana, quiero que aclaremos algo que está muy pendiente y que usted, con sus investigaciones, se ha dedicado a estudiar, y es precisamente esa fecha de fundación. Bueno, el poblamiento de los territorios conocidos originalmente como Llanos de Cúcuta, Valles de Cúcuta, inició en términos urbanísticos con el pueblo de indios de Cúcuta. El pueblo de indios de Cúcuta, las comunidades indígenas encomendadas en la ciudad matriz, que fue la ciudad de Pamplona, fundada en 1549, que incorporó el territorio, debió poblar los indios. En la política indiana del Estado español, debió constituir una cosa que se llamó la República de los Indios. En el año de 1641 se hizo el poblamiento de los indios, se erigió la doctrina, se estableció comunidad territorial, se les confirieron las tierras de resguardo, y es ahí donde nace, en términos españoles, una municipalidad en el ámbito, como ya dije, de la República de los Indios. Esto ocurrió en el año de 1641. Eso fue muy significativo para el valle porque todos los habitantes indígenas, todos los pobladores indígenas, los pueblos ancestrales, allá tenían su capilla, su asentamiento urbano, sus tierras de resguardo, empezaron a cultivar cacao y demás, y se convirtieron en grandes empresarios exportadores de cacao, y así se mantuvo ese pueblo de indios hasta el ingreso al sistema republicano ya después de 1821. Pero ¿qué pasó con los blancos? Los blancos y mestizos, sí, los pobladores, los hacendados y terratenientes que ocuparon pues la margen izquierda del río, las mejores tierras, ellos debieron también crear su unidad territorial. Duraron más de 100 años como agregados al pueblo de indios, pero ya en el siglo XVIII, en 1733, propusieron el proyecto de elegirse como parroquia. Es el tipo de asentamiento, es el tipo de unidad territorial que el Estado español les confería a los campesinados blancos y mestizos, entonces a la población no indígena. Y así fue como en un año de trámites, un año y medio casi de trámites, a partir justamente de la escritura de doña Juana Rangel de Cuéllar, a partir de otras escrituras, a partir de 10 documentos, 10 grandes requisitos que debieron sortear entre todos, toda la comunidad, el Estado español los tituló, les confirió la erección parroquial, el título de parroquia, en el año de 1734. Sí. Y bienvenido sea esta oportunidad para aclarar la fecha fundacional real, documentada, jurídica del Estado español, donde se creó la municipalidad hispánica, fue el 20 de noviembre de 1734. No es en el 33 con la escritura de doña Juana Rangel de Cuéllar como la historia tradicional lo viene contando. Ahora tenemos que explicar una comprensión más certera, mejor documentada o mejor interpretada en cuanto a las fuentes, y poderle decir al mundo y a la población cucuteña que la fecha fundacional real de Cúcuta, de San José, es el 20 de noviembre de 1734. Silvano, pero hablemos de la importancia también, desde luego, que tienen las nuevas generaciones como actores en esta reconstrucción de la memoria histórica, y desde luego que conozcan parte de esa historia que tiene Norte de Santander, la capital de Norte de Santander. Perfecto. ¿Qué estamos intentando por la vía pedagógica y por la vía historiográfica a la vez? Que la población actual, la juventud, los maestros, ante todo, que sepan que puedan manejar un devenir histórico coherente, bien explicado en los diferentes momentos que tiene la historia. Pues el primer momento es el mundo prehispánico, que los antropólogos, los historiadores, los etnohistoriadores reconstruimos. El mundo prehispánico es reconocer qué comunidades indígenas habitaban el territorio. Eso se llama antes de los cristianos, el pueblo prehispánico. Luego el contacto de los dos mundos, el encuentro de los dos mundos, que es la llegada de los españoles y se funda la ciudad de Pamplona, que es lo que llamaron antiguamente conquista. Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa ya viene a ser los pueblos de indios. En el siglo XVII, el Estado español, en todas las jurisdicciones de las ciudades, debieron poblar los indios. Y es así como surge Cúcuta. El pueblo de indios de Cúcuta es derivado de ese tercer momento poblacional y corresponde al siglo XVII. Luego explicamos en el siglo XVIII los blancos y mestizos, que es como surge la parroquia de San José del Guasamal. Y esas parroquias
Desde luego, toda la historia, y con usted tenemos que hacer un programa más. Ahí está esa invitación pendiente, porque hay muchísimo por contar y usted es una persona que se ha dedicado por los años a estudiar eso, a estudiar la historia. Gracias por acompañarnos hoy en Sana Distancia y gracias por ese importante aporte que le realiza hoy a nuestro programa y desde luego por la ilustración de la historia de la Perla del Norte. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos aquí con Sana Distancia. Gracias por continuar con nosotros en Sana Distancia. Seguimos hablando de la historia y la cultura del Gran Santander. Y es que Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, es conocida como la ciudad bonita, pero además de eso, la ciudad cordial y la ciudad de los parques. Pues es precisamente allí, en un parque, en el Parque García Rovira, donde se generan una de las anécdotas más bonitas que hay precisamente en esta ciudad. Conozcamos algunas. Para hablar de la historia de Bucaramanga y sus barrios es necesario remitirse al parque principal, García Rovira. El dulce y colorido raspado y las populares palomas se conjugan con las enormes palmeras para contar cómo nace la ciudad de los parques. Pero ¿quién más que estos testigos conocen los secretos de este emblemático parque? Él es Evelio y aunque usted no lo crea, es un paisa radicado en Santander. Pero como reza el viejo adagio popular, el que pisa tierra santandereana es santandereano. Pues mire, cuando yo llegué acá hace algunos 16 años, era muy diferente, venía mucha gente acá, la gente movía más plática porque había mejor empleo y todo. Últimamente, con la cuestión de la pandemia que tenemos, está llegando muy poquita gente, ¿cierto? Entonces la gente viene a hacer sus diligencias y de paso se comen un buen raspado, en la tarde se comen un chuzo, una mazorca, etcétera. Entonces esto tiene que ver mucho porque prácticamente este es el centro de Bucaramanga. Este vendedor de cholados conoce más detalles de la historia de este parque que un nativo santandereano, como por ejemplo, donde nace la frase célebre del prócer García Rovira en su batalla independista Firmes Cachirí. Yo he escuchado varias informaciones de acuerdo a esa frase, ¿cierto? Algunos dicen de que era un decir en ese entonces, como decir, usted sabe que en el ejército y toda la vida ha existido eso, el cabrón, firme cabrón, ¿sí? Y entonces yo creo que algunos dicen de que era por eso, ¿sí? Otros decían que era una palabra que tenía ese general, porque creo que es un general, y llamó Custodio García Rovira. Y entonces le decía al pelotón de él, firmes, Cachirí. Pero este parque sin la compañía incondicional de las palomas no sería una historia completa. Ellas se convierten en un entretenimiento para todos los visitantes. Alimentarlas es ya casi un buen negocio. El atractivo de la gente que ve y los niños las cogen, se le montan, les dan en la mano, mire, ellas comen en la mano, solitas. Mire, ellas son inofensivas, no tienen ningún... ¿Es un pasatiempo? Sí, pero la gente dice, o sea, muchas personas dicen, la clase política prácticamente, que tienen una enfermedad, que tienen una... Nosotros que hemos hecho ahí no sufrimos de nada, ni de piojo, ni de peste, ni de nada de eso. Por supuesto, no ve que en esta parte de acá tengo entendido que fue donde nació Bucaramanga. Entonces, la tradición está en los barrios, ¿sí? Usted en su barrio tiene su amigo aquí a un lado, tiene su vecino donde se habla, se comunican. Aquí nacen muchas historias de una ciudad, alrededor de un parque que lleva el nombre de un patriota que luchó por la libertad de un pueblo y que hoy se recuerda bajo la compañía de las aves y con el refrescante y dulce sabor de un raspado. A través de los relatos de la comunidad seguimos reconstruyendo la memoria histórica de las capitales del Gran Santander. Es allí como se revive la tradición oral, pues precisamente al Canal TROS llega una excelente producción que busca eso, revivir esa historia, esos momentos de los barrios. Por eso nos acompaña Ángelo Soto, director y la cara visible de esta producción. Bienvenido a Sana Distancia, Ángelo. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación.
Contemos un poco de qué se trata esta iniciativa. Bueno, como lo decía don Evelio, el paisa ahí de los raspados que lo vamos a tener en nuestro programa, la esencia del programa es eso, ir a los barrios y conocer esos personajes que le dan la identidad, le dan la esencia desde cada sector a nuestra ciudad. Entonces es darle el protagonismo a esos personajes que quizás todos los días vemos, pero no los conocemos a fondo y a través de ellos conocer la identidad de los barrios. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, ha sido maravillosa porque todos quizás creemos conocer a los barrios de nuestras ciudades. Tenemos algún compañero de universidad, algún compañero de trabajo que vive en ciertas localidades y creemos o asumimos que por las noticias que salen en medios de comunicación y todo ello, conocemos el barrio. Pero el proyecto llega precisamente quizás a quitar muchos imaginarios, sobre todo de los barrios populares. Esos barrios que dicen no vaya allá porque es peligroso, no vayan allá que allá no hay nada, no vayan porque no hay talentos. Entonces de barrio en barrio va a llegar a descubrir todas estas historias de vida que son maravillosas y el canal le apostó de una manera tan hermosa a resaltar todos estos personajes increíbles que están ahí escondidos en los barrios. Lo hemos visto bailando, comiendo, infinidad de productos gastronómicos que tienen estos barrios, pero ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de toda esta experiencia? Mira, dentro de toda esta experiencia, lo más hermoso es cómo las comunidades sienten al Canal Tro como propio, o sea, les agrada que vayamos, que los visitemos, quieren mostrarse, visibilizarse. Y obviamente nuestro paso, no solo yo, sino todo mi equipo de producción, tanto mis compañeros de Cúcuta como los de Bucaramanga, de alguna manera nos gozamos las visitas porque los personajes, obvio, nos tienen que la Yaquito, el barrio, por ejemplo, acá de las lechonas, entonces nos dan como degustación, que la empanadita. Entonces es muy delicioso hacer también un recorrido a través de la misma gastronomía y cómo cambia, digamos, una empanada de un sector al otro, cuál es el toque secreto de las empanadas de doña Mayra, que vive pronto en el Mutis, a la señora Hortensia, que está viviendo en Morro Rico. Entonces ahí hay un detalle muy delicioso a través de la gastronomía también. Bastantes secreticos que yo creo que ya puede tener. Ángelo, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de llegar al lugar, investigar, conocer parte de esa historia? ¿Cómo es ese proceso? Contémosles un poco a nuestros televidentes. Mira, como la nota que acabamos de ver, cada sector tiene un hecho histórico, ¿sí? Hay una fundación, por ejemplo, aquí vamos a conocer el barrio que se fundó en 3 días, que es una cosa increíble, es una historia macondiana, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Gabriel García Márquez hubiera conocido a estos personajes, se hubiera inspirado para quizás una de sus últimas obras, y vamos a conocer ese barrio que es aquí en Bucaramanga. Entonces hay una investigación muy grande por parte de producción con Ana Ucea, Pilar, que es nuestra periodista, y tenemos una practicante maravillosa que es Ingi, que ellos se juegan la cabeza en los barrios, 3 mujeres que van acá en Bucaramanga a buscar las historias solitas, y ahí es donde empezamos a descubrir todo. Y después llego yo pues con todo el equipo a seguir redescubriendo todos estos personajes. Y en Cúcuta igual hay unos personajes increíbles que hacen periodismo de investigación, y son ellos quienes buscan todos esos ítems, todos esos detalles históricos para nosotros plasmarlos al formato, porque no somos un programa educativo donde vamos a decir el barrio nació en 1975 y no, somos un proyecto que adaptamos esa información para hacerlo de una manera coloquial y muy divertida en los sábados a las 9 de la noche. Es más urbano también de esa forma. Ángelo, pero una experiencia de norte de Santander. Ay, Dios mío, es que las historias marcan tanto, digamos que este proyecto, el barrio quizás sea la puerta que abrimos para conocer los personajes, y la piel se me pone tiernita porque los personajes son muy lindos y hemos conocido allá talentos impresionantes, 2 artistas, pelados pintores que en un barrio pues en unas condiciones muy limitadas luchan por mostrar su talento, plasmar pinturas. Aquí en Bucaramanga igual encontramos personajes, un señor que hace velas en el Kennedy, que no más cuando yo estaba editando la nota con mis compañeros, o sea, llorábamos. A él era más por ese amor al barrio, ¿no? Cuando yo les pregunto qué es el barrio para ustedes, y ellos se sueltan con esas emociones y esas fibras tan fuertes y lo conmueven a uno. Entonces, yo creo que todos amamos nuestros barrios, y los que fuimos criados en barrios populares entendemos de las carencias y las necesidades que tenemos en estos barrios, cómo amamos una cancha de tierra, cómo nos alegramos, digamos, cuando por primera vez llegó el gas, o la familia que por primera vez tuvo teléfono en el barrio y era la sensación del momento, el vecino que tenía en ese entonces, hablando de los 90, de DVD, y era la sensación. Entonces, todas estas cosas tan particulares que para muchos es normal tener, en los barrios conocemos que cada detalle o cada partícula de la sociedad, o que el Estado se atreve a poner un detalle en un barrio, para esa comunidad es un regalo inmenso. Entonces eso es lo que más me llena a mí de visitarlos. No, y además que también se logra fortalecer la identidad cultural de esas poblaciones. Ángelo, pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en Sana Distancia.
Gracias por continuar con nosotros en Sana Distancia. Saber para prevenir. Seguimos hablando de la cultura y de la historia que se genera en el Gran Santander. Tenemos como invitado a Ángelo Soto, director y presentador también de una nueva iniciativa que llega al Canal TRO, como lo es De Barrio en Barrio. Pero Ángelo, además vamos a tener a otro invitado que también nos va a hablar de historia del norte de Santander. Él es historiador, se trata de Luis Fernando Niño, quien es gerente del proyecto Bicentenario en Norte de Santander, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la noche. Gerente, bienvenido. En set me acompaña Ángelo Soto, quien es director de una nueva iniciativa que se llama De Barrio en Barrio, una iniciativa del Canal TRO que se estrena a partir de este sábado y busca rescatar esa identidad cultural, esa historia que tenemos en todos los barrios en el Gran Santander. Muchas gracias por la invitación, una feliz noche para todo el Gran Santander que nos está observando y a Ángelo un abrazo especial. Muchas gracias. Igualmente. Gerente, se acerca esa celebración del Bicentenario de la Constitución Política de 1821 que se realizará el año entrante. ¿Cómo se va a realizar teniendo en cuenta la nueva cotidianidad que ahora vivimos? Pues mire, es una excelente pregunta porque nos estamos vistiendo de gala para el año entrante. Llevamos ya 2 años de preparación. Al principio fue muy complicado porque la gente comienza a preguntar, otro bicentenario, pero ya lo habíamos celebrado. Sí, pero el del 19, que fue el 7 de agosto, la batalla de Boyacá, y ahora estamos hablando de la consolidación de la República. Yo creo que es el más importante porque allí inicia la República de Colombia como tal, ya después de las constituciones confederadas, y en el 21 comienza un sueño para Bolívar que lo denominó la Gran Colombia, pero para el resto de nosotros fue la creación de una nación. Teníamos toda una agenda el 2020 y el 2021 organizada, la pudimos desarrollar hasta el 6 de marzo del 2020 y la COVID-19 nos obligó a transformar, como a todos, a replantear lo que teníamos planeado. Entre ellas, las próximas actividades que tenemos de suma importancia, por supuesto, van a ser realizadas, si se permite, inicialmente en un 50-50, es decir, mitad presencial, mitad virtual, hasta que podamos llegar a la presencialidad. Y voy a resaltar solo algunos puntos esenciales. Un primer punto es lo que hemos denominado el patrimonio material, y es reconstruir lo más que se pueda el Parque Gran Colombiano y lo que hemos soñado como un proyecto de la región norte santanderiana, el Centro de Convenciones, para dejarle de regalo al departamento y al país algo físico. Hay un segundo elemento que es el tema de marca región, que es poderle llevar el norte de Santander al mundo. Este año teníamos una visita a 11 países ya organizada, con tiquetes incluso, pero pues obviamente todo cambió y ahora con el segundo rebrote en Europa, mucho más. Hemos hecho todo este tema virtual. Pero hay un tercer punto que es la agenda educativa, y es la que estamos haciendo en alianzas con el Canal TRO, con programas como el que Ángel lo está haciendo lanzamiento hoy, porque esta agenda educativa es la que le va a permitir a todas las personas tener en el imaginario claro qué fue lo que sucedió acá, para Gerente, que pueda perdurar en el tiempo. Sí, estaremos muy atentos a esta celebración. Gracias por su aporte, gracias por acompañarnos en Sana Distancia, y nos resta también que el sábado esté muy pendiente de Barrio en Barrio. Muchas gracias y ojalá esto sea un éxito. Volver a las raíces es muy importante. Así es. Ángelo, por favor, la invitación para todos los televidentes, esas personas que están ahí todas las noches muy conectados con Sana Distancia, para que también se conecten con De Barrio en Barrio. Bueno, amigos de Sana Distancia, los invito para que este sábado 7 de noviembre a partir de las 9 de la noche se conecten con De Barrio en Barrio, para que juntos recorramos estas municipalidades y estas localidades tan maravillosas y se enamoren de los personajes, de la gastronomía, de la cultura, del arte y de toda la recocha que vamos a tener tan maravillosa en estos recorridos. Estaremos ahí muy pendientes, Ángelo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, por nuevamente brindarnos su sintonía y permitirnos entrar a sus hogares con Sana Distancia. Nos vemos, recuerden, la cita lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la noche. Continúen con toda nuestra programación.